¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. De nuevo está con nosotros Giulio Talamonti y vamos a preguntarle aspectos importantes del tema de la jornada a Giulio Talamonti. Nancy. Así es, tomando en cuenta que es nuestro experto en seguridad y justicia y mucho de tema de qué hablar, Alejandra Mena. Así estaremos abordando el tema del informe de la delincuencia en nuestro país. Giulio Talamonti, mejor que nadie, nos podrá dar detalles y sobre todo un análisis en este tema. Buenas tardes, bienvenido. Gracias, buenas tardes, Sandri, Nancy, Alejandra, televidentes. Empecemos entonces con lo que ha dicho el INASIF, es decir, me voy a referir a las cifras oficiales. El INASIF dice que ha descendido el tema de las muertes violentas en Guatemala. ¿Por qué lo dicen? Porque ellos se basan en su informe de necropsias. En el primer semestre del año 2019, ellos reportaron 2.660 necropsias en cuanto a hechos violentos, específicamente en Guatemala. Y ahora hay 1.600 y pico, es decir, ahí es donde se reporta, según el INASIF, esa baja. Pero lo importante aquí, Andri, Nancy, Alejandra, es, ¿será que las estadísticas coinciden con el Ministerio Público y con la Policía Nacional Civil? Yo no lo sé. Bueno, habría que ver, Talamonti, yo creo, habría que ver de dónde salen las estadísticas oficiales. Sí. Porque lo que pasa es que cuando uno va con un cuerpo de socorro, te dice una estadística, pero la comparas con la oficial, por ejemplo, del INASIF mismo y no coincide. Entonces, habría que ver de quién está, de qué dependencia está encargada de transmitir la información oficial, porque los cuerpos de socorro siempre tienen cifras más altas. En Guatemala, precisamente, hay un gran problema en el tema estadístico, al menos en el sector justicia estoy hablando. ¿Por qué? En todo. Exactamente, bueno, en general en todo, ¿verdad? Lo estamos viendo últimamente en salud. Cuando uno compara las cifras, por ejemplo, del MP, de la PNC, del OJ con el INASIF, uno dice, ¿y este desfase no por qué? Coincide, claro. Aquí es donde la situación no coincide. Es cierto, no, tenemos que ser muy claros que evidentemente hay algunos hechos violentos que han disminuido, pero no significa que no hay hechos violentos. Ayer apenas hablábamos del tema de las extorsiones, que ahora han mutado, han variado, han cambiado y están allí a la orden del día también. Claro, licenciado Talamonti, sabemos es una situación que preocupa porque a pesar de que nos encontramos en medio de una pandemia, se han registrado hechos violentos. De hecho, en los últimos días incluso hemos visto cómo menores de edad se han visto afectados por la delincuencia. Sí, eso es muy correcto, Alejandra. Y ahora que tú mencionas esto en la pregunta, yo quiero ponerlos a reflexionar con lo siguiente, por favor, Nancy, Alejandra y Andri. Vámonos al tema específico de violencia en contra de la mujer y de violencia intrafamiliar. Es claro, a todas luces, la misma lógica así lo trae, y fuera que las estadísticas también por las denuncias, de que hay más hechos de violencia intrafamiliar y de violencia, ¿verdad? Solo quiero decir algo. Por la convivencia. Pero estadísticamente dice que son menos. Es que eso, cabal, lo que estás hablando. ¿Cómo es esto? Y ahí yo estaba analizando y estaba anotando algunos datos que tú has mencionado. Sí, porque yo digo, se dice en la estadística oficial que son menos, pero la realidad... En los hechos fácticos en es los diferente. hechos, solo te voy a poner un ejemplo. Por favor, hace una semana más o menos, sí, si no mal recuerdo, y nuestro productor ahora, Axel Cardona, nos recordará, pero hace una semana en el cementerio general, por ejemplo, había una fila de 23 ataúdes, sí, cuando solo se habían dado 3 hechos violentos ese día. Y entonces, hay una estadística que no coincide, ¿no? Quiero tomar eso precisamente como referencia. Como base para esta situación. Según la estadística del INASIF dice que hemos pasado, ¿se recuerdan de aquellas 17, 18 muertes violentas a 13 muertes violentas diarias? Pero, señoras y señores, eso no coincide con lo que vemos en la calle. No coincide. Eso no coincide con lo que vemos en lo de los cementerios incluso. Es correcto. Entonces uno se pregunta, ¿por qué la estadística no se está manejando de la manera más correcta y de la forma más adecuada? ¿A qué se puede deber este escenario, licenciado Talamonti, y cuál podría ser su recomendación para la contabilidad de estos datos? ¿Podría ser una plataforma o qué podría recomendar usted? ¿Sabes qué es lo que pasa, Nancy? Precisamente, Andri, ya empezaba a perfilar esta situación. Muchas veces los cuerpos de socorro, que es de donde nace la estadística, dicen, no, lo llevamos al hospital y lo reportamos como un herido, ¿verdad? Pero realmente después ya no hay un seguimiento.
violento. Sí. Y resulta que ese herido fallece por este hecho violento, ya sea por arma de fuego, por arma blanca, que por cierto, en el orden, estas son las principales formas de muerte violenta en Guatemala actualmente. Arma de fuego, arma blanca, asfixia por suspensión y escuchen ustedes la otra forma, desmembramiento. Es decir, que las maras siguen operando, eso nos indica. Entonces yo creo que es ahí donde está el desfase. No se le da un seguimiento desde el momento en que alguien es trasladado por un cuerpo de socorro hasta el momento en que ya está, por ejemplo, en la morgue del INASIF, y de pronto en la morgue del INASIF pues dice, bueno, pues murió por asfixia por suspensión, pero no se contabiliza como un hecho violento, ¿verdad? Hablamos en este caso de que las pandillas continúan operando y una de las actividades principales de las pandillas es el cobro de la extorsión. Sin embargo, el transporte público, que es uno de los más afectados en este tema, no está funcionando, al igual que los tuk-tuk, y lo mismo podemos decir en este caso de otros comercios que por el tema de la pandemia no continúan con la actividad económica normal. Sin embargo, la actividad de las extorsiones al día. Sí, es correcto, Alejandra. Fíjate que cuando hacemos este análisis, ayer precisamente contigo, con André Carías acá en el estudio, lo estábamos viendo. Es decir, la extorsión sigue presente. Y ojo con una situación, es que muchas veces la extorsión se cuenta solo como fenómeno delictivo de extorsión, pero la extorsión también termina en muerte, porque cuando no se paga esta situación, al final de cuentas le terminan quitando la vida. Ahora ya no a los choferes de autobuses, a los de tuk-tuk, pero ahora se hace a negocios, se hace a casas particulares, se hace a las y aleatoriamente. Y Talamonte, yo quisiera retomar lo que estaba preguando Nancy hace un ratito. A ver. Y que yo creo que vale la pena como definir esto. Obviamente nosotros no podemos arreglar el país, ¿verdad? No, desde este escritorio. Por lo menos teóricamente. Pero podemos sugerir, ¿no? Sí, sugerir. Porque Nancy decía, ¿qué podemos hacer para la estadística? Sí. ¿Una aplicación, por ejemplo? ¿O qué se te ocurre? Porque a mi gusto hay mucha fuente, ¿no? Policías, cuerpo de socorro, INASIF, hospitales, hay mucha fuente. Les comento algo. Cuando yo regresé nuevamente acá a Guatemala y empezamos a trabajar en el sector justicia, que ya fueron más de 20 años dentro del sector justicia y seguridad, había un sistema informático integrado para todo el sector justicia, con la misma estadística para el organismo judicial, Ministerio Público, Policía Nacional Civil, Instituto de la Defensa Pública Penal y Sistema Penitenciario. Ahora solo habría que integrar al INASIF. En aquel momento esto se llamaba CIASEJU, Sistema Informático de Apoyo al Sector Justicia. Algo así debe de existir, pero es una consolidación. Una consolidación. Una centralización. Pero es que además la mejor estadística del sistema de justicia, al menos en teoría, ya no la lleva ni siquiera el propio sistema de justicia como tal, sino que es el Sistema Nacional de Seguridad a través de su secretaría, quien día con día y mes con mes actualiza de mejor forma estas informaciones, pero no coinciden. Y saben ustedes, ellos toman como base, no al INASIF, ellos toman como base al MP y a la Policía Nacional Civil con datos más reales. Entonces, para dejarlo claro, ¿quién tendría que liderar estas estadísticas? De conformidad a lo que ahora existe, que es un Sistema Nacional de Seguridad, el decreto 18-2008, tiene que ser la Secretaría de este Sistema Nacional de Seguridad, pero consolidando precisamente todo aquello que está en cada una de las instituciones. Creo que a ellos les podemos creer un poquito más en este informe. No debería de ser así, porque muerte violenta es muerte violenta, y para ello el Instituto Nacional de Ciencias Forenses se supone que lleva esa contabilidad que debe ser la misma en cualquier institución. Pero Guatemala, lamentablemente, de verdad se los digo, después de tantos años en este sector justicia, las estadísticas simple y sencillamente por la desidia, el desinterés, la falta de voluntad política, a veces no se lleva tal y como debe ser, y entonces aquí no importa, y por eso las investigaciones también no avanzan. Julieta Talamonte, también podemos poner sobre la mesa el tema que la variación de estadísticas podría deberse, en este caso, al que el 60% de los agentes de la Policía Nacional Civil se encuentran atendiendo la pandemia. El toque de queda también está iniciando a las 18 horas, finaliza a las 5 de la mañana, y pues ese tiempo también acorta la delincuencia en el país. ¿Podría ser algún factor importante?
Bueno, sí, aquí hay una situación muy importante, Alejandra. Ustedes han escuchado que la gente dice, el parte policial. El parte policial tiene realmente un nombre, se llama prevención policial. La prevención policial es aquel documento que narra cualquier tipo de hecho, sobre todo los hechos violentos. Esa prevención policial, la policía la debe pasar al Ministerio Público y el Ministerio Público, dándole seguimiento cuando hay casos de muertes violentas, pues debe notificarlo a quien corresponde, en este caso al INASIF. Así es como esto debería de funcionar, pero evidentemente, así como la cadena de custodia de la evidencia se pierde muchas veces, es evidente que la cadena de custodia de la información estadística en Guatemala está Yo creo que absolutamente la perdida. estadística debería ser centralizada y manejada por una institución. Yo voy a poner un ejemplo, pero quizá, obviamente, no estoy hablando de violencia, ¿no? Si hablamos de un personaje llamado Mr. Chip en España. Sí, claro. Por ejemplo, él lleva toda la estadística del fútbol mundial. Y es exacta. Talamonti, del fútbol mundial. Y es exacta. Sí. Sí. Hace un gol el Pescado Ruiz, por ejemplo, y tiene la estadística, etcétera. Entonces, bueno, ya lo puse de ejemplo. Ahora, ¿costará tanto llevar una estadística montando una oficina de 5 o 6 personas acá en Guatemala? Andrés, si Mr. Chip lo hace con el fútbol a nivel mundial. Él lo hace a nivel personal. Estados Unidos, en cualquier rubro deportivo, en cualquier rubro que tú quieras. Un país con estadísticas es un país que siempre desarrolla más. Pero esa estadística sirve precisamente para indicadores de desarrollo, para indicadores de sostenibilidad, para indicadores de programas, de proyectos, de inversión. Aquí no lo tenemos. Y por eso estamos como estamos, a la deriva en muchas cosas. Muchísimas gracias, licenciado Julio Talamonti, por el análisis de esta noche. Abordamos temas muy importantes con respecto al informe de las muertes violentas que se han registrado en nuestro país. Con esto marcamos una pausa, enseguida regresamos.